Ya estamos con Flor Gutiérrez aquí en la mesa de Argentina Política. Flor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bueno, ya nos adentramos de una en la información económica, el área en el que todo funciona maravillosamente bien, ¿no? Ruidito de mate. Ruidito de mate para hablar de la economía. Sí, bueno, estamos en un momento complejo para el gobierno en materia económica. Hoy estaba recordando, ¿se acuerdan esa semana que parecía que le estaba saliendo todo bien, que se había aprobado la ley base, que se había llegado a acuerdo con el Fondo Monetario? El mejor gobierno de la historia. Qué optimista que está haciendo, parecía que todo le estaba saliendo bien. Parecía que todo le estaba saliendo bien. Bueno, estamos en una semana en donde hay que leer lo que está sucediendo con cuidado, pero la situación no está bien. Hoy los mercados tuvieron una mala reacción. Recordemos que el fin de semana el gobierno había anunciado un nuevo esquema monetario y cambiario. Básicamente, abiertamente habían dicho que iban a intervenir en la brecha. Voy a decir algo, Flor, sí. porque hoy hice un comentario sobre algo que habías comentado vos. Vos dijiste, el dólar bajó y vos dijiste, sí, pero ojo, esperemos, dijiste vos. Esperemos, Claro. Dijiste el lunes. Sí, claro, es que era muy difícil sacar un diagnóstico el lunes de lo que podría llegar a pasar en la semana. ¿Por qué? Porque estábamos en un mercado extraño en donde las cotizaciones estaban bajando fuerte, pero vos veías que en realidad la confianza del mercado no se estaba expresando porque los títulos de los bonos soberanos, claro. Tanto en pesos como en dólares, estaban bajando, el riesgo país estaba subiendo. Entonces era una situación rara, por lo pronto rara. En principio, después hay algunos que decían, el lunes había una mano amiga que quizás había ayudado a que baje tan fuerte el dólar. Bueno, efectivamente igual el gobierno está interviniendo en la brecha. Hoy en particular los dólares subieron, por eso digo que hoy sí se acomodó la situación un poco más, todo con una perspectiva mala. Hay que entender esto como una mala lectura del mercado de lo que anunció el fin de semana el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es que van a intervenir en la brecha, que van a seguir secando pesos de la economía, pero que el principal problema sigue estando, que es que no hay dólares y no hay perspectiva de que en el corto plazo puedan ingresar divisas para poder sacar las restricciones cambiarias. Hoy, en particular, el dólar blue rebotó bastante fuerte. Recordemos, estaba en 1.500 pesos. El lunes, después de los anuncios, bajó en 1.415, o sea, bajó muy fuerte. Ayer martes estaba en 1.400, o sea, había seguido bajando. Bueno, hoy recuperó prácticamente todo el terreno que había perdido y cerró en 1.455 pesos. Una suba fuerte. También subieron los dólares financieros. El dólar MEP cerró en 1.321 pesos en un solo día, al igual que el contado con liquidación, 1.308 pesos. Están un poquito más abajo que el dólar blue. Si se quiere, lo único que le podemos dar así como positivo es que hoy el Banco Central sí compró dólares, compró 30 millones de dólares, ayer había vendido 3 millones y el riesgo país sigue subiendo. Hoy cerró en 1.593 puntos básicos. Cuando hablamos del riesgo país, para este gobierno en particular es un indicador que es importante. Yo quizás antes lo relativizaba un poco y decía, bueno, no miremos tanto lo que sucede con el riesgo país, pues la verdad es que es un indicador que lo arma una consultora privada, el JP Morgan. Está bien, muestra como cierta desconfianza a la deuda argentina, pero la verdad es que no era algún dato que le daba tanta relevancia. Hoy convengamos que el gobierno de Javier Milei, la perspectiva que tiene de que puedan ingresar divisas es a través del endeudamiento, tanto para el sector público como también el sector privado, y que suba el riesgo país significa que sube el costo de endeudarse para Argentina. Entonces es un indicador que ellos en este momento tienen en cuenta y los bonos soberanos nuevamente operaron en terreno negativo, o sea, siguen bajando. Por eso yo digo que fue nuevamente una jornada mala para el gobierno nacional. Todo esto desde el punto de vista de los mercados, pero también tenemos datos de la economía real que después nos vamos a adentrar y vamos a dar un poquito más de detalles que también vienen siendo malos. Tenemos datos de consumo de la consultora Sentia que mide cómo se está vendiendo tanto en los autoservicios como en las grandes cadenas del supermercado y sigue cayendo. Yo creo que el piso está cada vez más bajo, o sea, el gobierno habla de que llegamos a un piso, bueno, llegó. Si llegamos al piso, hay un piso que está cada vez más bajo. Famoso subsuelo. Sí, ya no sé a dónde está el piso porque la baja fue muy fuerte, ¿sí? Fue del 12,5%, en los supermercados la baja fue del 10% y en los autoservicios 14,6%. Bebidas con alcohol cayeron 20%, las snacks, golosinas cayeron 21%, y esos son los rubros que tuvieron una caída más fuerte, a pesar de que en junio, porque estos son datos oficiales del mes de junio, recordemos que tuvimos el Día del Padre,
que generalmente potencia un poquito más el consumo, y el aguinaldo. Claro, o sea, Algo que dos no es motores menor. importantes. Son dos motores importantes, todos esperábamos, bueno, una recuperación, no quizás en términos interanuales, pero sí desestacionalizado, o sea, en junio respecto a mayo. Bueno, eso no ocurrió. Cayó también en junio respecto a mayo. Lo cual habla del nivel de endeudamiento que tienen las familias también, porque evidentemente los que cobraban el aguinaldo Sí. fueron a pagar deudas que tenían de antes. Seguramente, sí, sí. Y algo interesante que marca el informe de Sentia, que lo publica todos los meses, es que no ven perspectiva de recuperación para este año en el consumo. Lo que dicen en realidad es la consultora es, nosotros creíamos que a esta altura íbamos a estar se iba a estar un poco mejor, no sucedió, o sea, no estamos, No se ve la no luz se al ven en final los del números. túnel. Y ahora hay cierta perspectiva, quizás para los últimos meses del año, diciembre, pero por las fiestas, básicamente, o si no ya el 2025, si es que efectivamente la economía rebota y recupera, como lo prevén algunas consultoras privadas, algunos organismos internacionales que hablan que el 2025 la economía podría recuperar, podría crecer, porque sería una economía sin cepo. Yo Claro. no creo que podamos crecer si es una economía sin dólares. No, aparte, Milei ya dijo que de acá a septiembre, octubre, el frente cambiario viene mal y vas a tener todo un año de recesión cayendo mes a mes. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo se sostiene? No tiene sentido. Bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta para entender cómo va a funcionar la actividad económica. Por un lado, la cantidad de dólares que puede acumular el Banco Central. Y lo que hoy estamos viendo es que el Banco Central nos está avisando a todos que los dólares que sume a sus reservas los va a usar para intervenir en la brecha. Entonces, no es una señal buena de que vas a tener dólares para los importadores, por ejemplo. Claro. Y eso es un punto importante para cada vez que recupera la actividad, pensémoslo de la siguiente manera. Cuando una industria insume bienes de capital o insumos para su producción, si produce más, necesita generalmente importar más y eso demanda más divisas. Por eso lo que pasa muchas veces en los gobiernos que ponen el foco en el mercado Populistas. interno, más populistas, se encuentran con el problema de la restricción externa, que es una economía que crece, que Y faltan demanda los muchos dólares. insumos y que demanda cada vez más dólares. Bueno, este problema, si la economía crece, también lo va a tener el gobierno de Milei. Porque elige poner los dólares para contener el Exactamente. valor del cambio. Y Pero porque aparte además intervenir. no hay posibilidades de que ingresen dólares hoy Claro. de otros lugares. Además, intervenir el mercado, ¿no? Algo que, digamos, toda la vida habló en contra, ¿no? Son libertarios, tiene que ser libre, qué sé yo, y no, van a usar la guita para intervenir el mercado. No le queda ninguna bandera. No, eso ni hablar, digamos. Yo igual quiero aclarar algo a mi criterio. Está Yo bien que se intervenga, ¿no? No, Claro, no está sé bien. si está bien. O sea, independientemente de eso, digo, prefiero cierto pragmatismo y no el No, que claro, se libere todo el mercado. seguro. Recordemos que hay un paralelismo muy grande entre Sturzenegger y Caputo. En su momento Caputo, en el año 2018, estaba también a favor de que se intervenga. Y Sturzenegger no, dijo hay que liberar hay que dejar el dólar Libre. que quede libre y que vaya al valor que tenga que ir y que lo determine el mercado. A mí déjame con un poquito más de intervencionismo que con una libertad absoluta, porque no sabemos qué valor puede llegar a tener el dólar del mercado. Ahora, yo les decía entonces, un punto importante es los dólares que tengas para pensar en la recuperación, otro punto importante es la capacidad de compra que tengan los ingresos de los hogares, de las familias, de las personas. Y la verdad es que eso, si bien hay algún sector que quizás tiene buenas paritarias, hoy, por ejemplo, los bancarios anunciaron sus paritarias, el básico de un bancario va a estar en 1.400.000 pesos, digamos, hay sectores, el sector de los seguros también logró una buena paritaria, hay laburantes, hay trabajadores que están logrando recomponer ingresos. Y que van a entonces, pagar ganancias. claro, entonces que ahora uno ve por ahí que cuando se muestran los indicadores oficiales, quizás en una inflación de alimentos o en una inflación mensual que está en el 4,6, los salarios recuperan un poco. No es el de la gran mayoría de los Claro. trabajadores y trabajadoras. Entonces, si no recupera el salario, también va a ser muy difícil que recupere la actividad. Pero vamos a quedarnos en el sector del consumo y vamos a poner mejor dicho, la lupa, o vamos a ver la foto de lo que está sucediendo con la carne vacuna, que es un tema interesantísimo porque es parte de nuestra idiosincrasia, el consumo de El carne, asadito, asado. la empanada de carne. Yo te ¿Hace pido cuánto? empanada y Yo no me estaba decís jamón y pensando, queso. ¿hace cuánto que no como asado? Hace Ah, mucho. yo tuve cumpleaños el domingo con mi asado. Yo el fin de semana voy a comer asado. O sea, tengo unas expectativas futuras. Mi dólar futuro. el No asado queremos con el decirte sábado. que nosotros sí comemos carne. Yo no, Bueno. ¿eh?
Estoy pensando también. No, pero vamos. Claro, ahora Johnny, vamos. que nos invita Uno Johnny. lo de Claro, yo ya Johnny y comí, otro sí, lo yo ya de... comí. Se viene un asadazo Yo tremendo. creo que hay que Yo voy a lo de celebrar Johnny. el cumpleaños del profe El Romero. cumpleaños del que profe cumplió como un profe. Paga el asado. profe, Ahí como está. corresponde. Vamos a ver las placas. Llamás a Samit. ¿Tenés el teléfono Samit? Ahora le mandamos Sí, mensaje. a ver cómo está Vamos a ver yendo las eso. placas porque la primera placa que les quiero mostrar es esto. Esto es la evolución, los aumentos mensuales de los precios de los diferentes cortes de carne vacuna en promedio. Ok. Si ustedes se fijan, está subiendo por debajo de la inflación en los últimos meses. Salvo diciembre, que tuvo un pico muy fuerte del 40,9%. Miren, por ejemplo, en junio. En junio los distintos cortes de carne de vacuna subieron 2,2%, la inflación fue del 4,6%. En mayo, ¿se acuerdan? La inflación fue del 4,2%, los precios de la carne subieron 3%. En abril también una inflación más cerca del 8% y los precios de la carne subieron 4,5%. ¿Qué es lo que está sucediendo? La baja del consumo no está convalidando los precios en mostrador. Entonces lo que estamos viendo es que no están subiendo tanto el precio de la Porque carne si no, no te lo vacuna. compra nadie. Porque si no, no lo compra nadie. Y así todo está cayendo el consumo. Por eso Claro. yo quería mostrarles esta placa para que vean que la evolución de los precios de la carne están incluso por debajo de la evolución de los precios generales Podés de la no aumentar economía. la carne al mismo nivel, pero si aumentás todas las cosas a un nivel exorbitante, la gente por este lado o por este otro se va a quedar con Para menos mí, plata. el paralelismo claro es lo que pasa, por ejemplo, si vos tenés que pagar la boleta de luz más cara, la boleta de gas Claro. más cara, el subte más caro, las comunicaciones, porque vino más caro el celular, vino más caro Todo. internet, todo vino más caro. Salud, todo. Bueno, probablemente digas, che, compro menos No hago el carne, pero asadito. no hago el asado el domingo, pero tengo que pagar los servicios, Claro. no puedo prescindir Lo que va a de estar eso. linda es la recaudación también con esto. Porque estimo que el IVA va a caer. Si hay- Bueno, sí. ya se conocieron los datos del superávit y la recaudación sigue cayendo bastante fuerte. Y es algo de lo mismo, mientras la economía no recupere, la recaudación va a seguir cayendo. Y el único caballito de batalla que tiene es el impuesto país, Grande. que se supone que se tiene que ir este año. Se Digo, supone. se supone porque nunca se sabe. De hecho, sí. Está siendo tan generoso el impuesto país Sin el últimamente. impuesto país hubiesen tenido déficit por 500.000 millones de pesos. Sí, sí. sea, Bueno, que no creo pasemos que lo a la saque. siguiente placa, porque acá está lo interesante. Miren esto. Este es un gráfico que armamos desde el CEPA. Esto está en la información en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y es el consumo promedio desde el año 1990, o sea, de los últimos 34 años. Sí. El consumo promedio de los últimos 34 años de carne vacuna per cápita por habitante es de 60 kilos. Hoy estamos, este año terminando probablemente con las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, en 44 kilos. Tremendo. Es una baja muy fuerte, de casi 15 kilos entre los últimos 30 años y la situación en la que estamos ahora. ¿Es cierto que hay cambios de hábitos de consumo? Sí, es cierto. Ahora, lo que está pasando es que la gente está dejando de consumir carne vacuna por el menor poder de compra. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque a la par están creciendo el consumo de otros tipos de carnes, como la carne aviar y como la carne porcina. Por eso también les traje la siguiente y última placa, que también es muy interesante porque se observa la evolución de del consumo de los distintos tipos de carne. Fíjense, en lo azul es la carne vacuna. Fíjense en cómo, por ejemplo, en el 2000 estábamos consumiendo 64 kilos y en el 2024 vamos a terminar en 44 kilos. ¿No? Una baja muy fuerte. Ahora miren lo que pasa con el pollo, con la carne aviar. En el 2000 se consumían 27 kilos de Es pollo impresionante el crecimiento, ¿eh? y subió a la par de la carne vacuna. Se consume hoy lo mismo de carne vacuna Se de pollo. consume lo mismo. 44 En el país kilos. de la, digamos, enmarquemos esto en el país Claro, de las vacas, en este país, ¿no? por En el supuesto. país ganadero, porque si Sí, no... que tenemos Sí, llanura, que las claro. vacas. Si podés elegir, nadie elige comerse un pollo antes que un pedazo bueno. de carne roja. En No general, sé, no, tampoco bueno. generalicemos. Claro. Bueno, por eso Jabón yo de digo, mano. Vos que estás del otro lado, poneme una No, encuesta. te digo, yo ¿puede haber cambios de hábitos? Sí, quizás alguien dice, mira, yo prefiero comer pechuga que comerme un asado. No es Dijo la nunca nadie. realidad Claro, no, pata general. mulo. Sí, yo no es la cerdo realidad empecé, general. es cierto, el cerdo yo empecé a mechar más, antes hacía más Bueno, ahí carne, está carne, el cerdo. Quiero que veamos el cerdo antes de y que... empecé a mechar más cuando hago El cerdo algo, es el gran poco, ganador poco. de la etapa Milei, ¿no? Bueno, el cerdo creció, estaba, ahí lo ven, en 7 kilos en el 2000 y ya está en 16,4 kilos de cerdo. O sea, es un crecimiento muy fuerte en tampoco tantos años.
del consumo de cerdo. Bueno, los chinos querían hacer las granjas Sí, acá. se ya. duplica. Está mucho más económico que la carne de vacuna. Claro. De hecho, hay un indicador interesante que es el de la brecha, que mide cuántos kilos de carne vacuna compras y cuántos kilos de pollo o cuántos kilos de carne de cerdo. Y hoy esa brecha está con que con lo mismo que compras 1 kilo de asado, te compras casi 3 kilos de carne de pollo y casi 5 kilos de carne porcina. Ah, mira. Entonces, claro, mucha gente que dice, ¿compro 1 kilo de carne de vacuna o compro carne de cerdo? Y prefiero comprar 5 kilos de carne de cerdo antes de comprar 1 kilo de carne de vacuna. Bueno, eso es lo que está sucediendo hoy y por eso lo que observamos es que hubo un cambio de hábitos. Igualmente, o más que de hábitos, hubo un cambio de poder adquisitivo y entonces se empiezan a consumir otras carnes. Igualmente, algo que también es alarmante, y ya con esto cierro, es que si lo vemos en términos interanuales, el consumo total de todas las carnes, la vacuna, la aviar y la porcina, caen en relación al año pasado. ¿Qué quiero decir O con sea, esto? si sumamos los 3 cortes, Claro. caen de todos modos. No es Caen que... en relación al año pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está sucediendo también es que se consume menos proteína animal y se empieza a consumir otro tipo de o proteínas o alimentos como pueden ser O hidratos. más económicos, como pueden ser los hidratos, exactamente. Eso me parece que también es un signo de la situación y la crisis y la recesión que estamos transitando en este momento. Me dieron ganas de comer una tirita de asado con papas fritas 21:08. No sé qué opinas vos. Yo te puedo dar un mate, ¿Cómo, si querés. Bueno. ¿Cómo estás viendo el tema inflación? Vos es que estábamos viendo unos números Sí. hoy que muestran el aumento en los alimentos, sobre todo, ¿no? Hay una consultora que mide alimentos y, bueno, productos de Hay varias, supermercado. sí, Econviews, LSG. Econviews Justo veíamos le dio 1,7 De la primera Kigel. semana y 3 kilos y pico la segunda, la de Kigel. Y 3 kilos y 3 puntos y medio por ciento. Te quedaste con el asado. 3 kilos es lo que vamos a terminar No, consumiendo de sí. carne a fin de año, sí. Tráeme 3 Kigel de cerdo. Un aumento del 1,5 la primera semana, 1,6, y de 3,5 la segunda semana, con lo cual eso puede implicar una suba en la inflación. Yo no sé cómo lo estás viendo vos, porque alimentos era algo que se había contraído en el mes de junio y que contribuyó Sí. a la baja en la inflación. Sí, o al recordemos número. que alimentos fue del 2 y pico por Claro, ciento. 2 y pico. Y venía Mientras bajando. No va a inflación ser. fue el 4. No Hay va a una ser del particularidad. No todas las consultoras marcaron una aceleración tan fuerte en la segunda semana de julio, sino en la primera. Siempre en los primeros meses, en los primeros días del mes, llegan las listas con aumentos más fuertes que lo que se observa después en la tercera o en la cuarta semana del mes. Ahora, yo creo que en parte el anuncio de que se interviene en la brecha es porque lo que está observando el gobierno es que la brecha cambiaria genera Se traslada ahí, traslado claro. de precios. Aunque lo nieguen, y esto todos los gobiernos dicen, no, la brecha no tiene que ser referencia al precio, siempre es referencia a los precios por la informalidad que tenemos en nuestra economía. Bueno, el dólar blue, ¿no? El tema del dólar blue. Por el y blue, todo digamos, eso. cada vez que Claro. sube el dólar blue, sabemos en nuestra economía hay un nivel alto de informalidad, mucha gente se referencia en esos tipos de cambios paralelos o informales y por lo tanto genera siempre un traslado de precios. Cuando se dispara el 60% de la brecha y empezamos a ver que empiezan a llegar listas a los supermercados o de proveedores de distintos rubros con incrementos fuertes, el gobierno decide intervenir en la brecha, también en parte yo creo que central, no solamente para secar los pesos de la economía, como dicen ellos, sino también para evitar el traslado a precios que genera tener una brecha amplia. Yo creo que, mira, bueno, hoy Milei celebraba el 2,7% de la inflación mayorista. Yo creo que ¿Eso qué era? en ¿De alimentos y junio bebidas o de no- ahora? Eso fue la inflación de junio. 2,7 mayorista. 2,7 julio. mayorista. La inflación mayorista están los precios nacionales y los precios importados. Lo que está ayudando mucho son los precios importados. ¿Por qué? Porque se están moviendo al ritmo del tipo de cambio oficial, Te digo que algo. es el 2%. Ayer hubo una medida del gobierno, hoy, que liberan del todo Sí. cualquier tipo de gravamen para productos que dice de consumo masivo Ya o estaba, elementales. la extienden. La extienden. Sí, es una Podés resolución importar que ya sin estaba. arancel lo que querés de alimentos fuera. Sí, Eso, lo que buscan es abaratar los precios locales a través de traer los precios importados. Cuando vos hablas con las cadenas de supermercados te dicen, mira, generalmente los precios son más o menos similares, o sea, traer los productos importados y los precios locales más o menos no se hace una gran diferencia, no están mucho más bajos que los precios locales. Quizás puede ayudar un poco en la rubro indumentaria, que siempre habían subido mucho, ahora están bastante más moderados. Pero de cualquier manera yo creo que sí el gobierno estaba preocupado por lo que sucede en alimentos, que el anuncio de intervención a la brecha puede llegar a tener que ver con eso. De cualquier manera el principal problema está hoy en los precios regulados, no tanto en los bienes
de productos alimenticios. Digo, precios regulados porque son los que el gobierno sí va a continuar descongelando para achicar los subsidios. Ahora, mientras mantengan este tipo de cambio planchado, porque están usando el tipo de cambio oficial como ancla, es posible que no suban tanto. El problema es hasta qué punto Claro, ¿cuánto lo puedes sostener? deciden perder competitividad en el tipo de cambio oficial para que eso mantenga los precios moderados o con subas moderadas.